Bueno, qué lindo es poder encontrarnos una vez más en esta mi página. Un gusto de saludarlos. Espero que se encuentren bien. Y bueno, así como ya ha sido anunciado, vamos a hablar de un tema que está registrado en la historia como uno de los eventos más tristes que han ocurrido en este mundo. Y de esa historia vamos a sacar obviamente una lección espiritual para nosotros. Vamos a hablar hoy acerca de lo que ocurrió hace ya muchos años, allá por el año 79 después de Cristo, un 24 de agosto. Y qué coincidencia, porque cuando estaba pensando en este tema, no había caído en la cuenta que eh, se cumplía ayer un nuevo aniversario de aquel desastre en aquella ciudad de Pompeya, en Italia. Y bueno, como que Dios fue preparando quizás esta ocasión para que hablemos de lo que pasó en aquella ocasión. Así que bienvenidos de vuelta a todos los que se están conectando y espero que podamos juntos pasar este momento de inspiración, aprendiendo más de lo que Dios tiene para enseñarnos. Quiero agradecer a quienes me han estado saludando ya en forma anticipada para mi cumpleaños, que es mañana, 26, pero ya unos cuantos de ustedes me han saludado hoy y les agradezco mucho. No importa que no sea el día exacto, lo que vale es la intención, y eso es lo que aprecio mucho de quienes me han saludado. Otros quizá no se han enterado, porque generalmente el Facebook avisa poco antes o a veces en el mismo día del cumpleaños de quienes estamos allí, ¿no? Así que agradezco a Dios por un año más de vida que Él me está regalando. Y a ustedes nuevamente por el cariño expresado en el saludo que ya he recibido y seguramente seguiré recibiendo. Y también anticipadamente quiero agradecer por los futuros saludos. Bueno, vamos entonces a hablar de, de Pompeya. Bienvenida Mabel, Teresa, Patricio, qué bueno que estés aquí, Nora y Daniel, como siempre, allí conectados para estudiar juntos algo más de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración, como siempre lo hacemos, para que sea Dios quien nos acompañe y nos ilumine. Querido Padre, te damos gracias por la linda oportunidad que nos das en esta semana de estar aquí juntos para compartir este mensaje. Pedimos que nos acompañes y que impresiones nuestras mentes, nuestros corazones, al repasar esta triste historia y al ver lo que tu palabra nos dice respecto de este tiempo que estamos viviendo. Un tiempo en que hay tantas cosas que ocurren en este mundo y que nos anuncian de que algo grande va a acontecer, y es la segunda venida de Cristo. Pedimos tu presencia, tu compañía y tu bendición para cada uno de los que se conecten. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, aquel fatídico 24 de agosto del año 79, allí en Pompeya, una ciudad que obviamente ya no existe, no muy lejos de Nápoles, ¿no? Allí estaba ubicada esta ciudad y muy cerca del volcán Vesubio. Pompeya abarcaba unas 260 hectáreas y vivían allí
entre 10 a 20.000 personas. O sea que era una ciudad bastante grandecita. Tenía un puerto también, muy cerca del océano estaba ubicada. Y tenía esta ciudad eh, mucho mármol en sus construcciones de color ah, púrpura, rosado, verde. Había construcciones muy, muy hermosas. Y había mucha gente rica, así también como pobres y esclavos. Había de todo. Se la conocía como la ciudad de las orgías. Era un lugar donde existían muchos prostíbulos y aparte de eso, eh, no se adoraba al Dios verdadero, sino a la diosa Diana, que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, la famosa diosa Diana. Allí Pablo predicó, no en Pompeya mismo, pero en otros lugares, donde conoció este tipo de adoración y con la predicación del Evangelio logró conquistar a muchos paganos y haciéndoles dejar ese culto, ¿no?, hacia la famosa diosa Diana, que allí en Pompeya era la diosa principal. Había un prostíbulo y que tenía en su interior eh, cuadros con imágenes repugnantes de lo que ustedes se pueden imaginar relacionadas a la orgía, al sexo y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué estaba pasando aquel día en Pompeya? Bueno, se estaba anunciando lo que era muy común, como una forma de divertirse de los pompeyanos. Iba a haber un juego de gladiadores. De paso, allí hay que todavía se conserva en bastante buen estado, un estadio muy grande con capacidad como para 15.000 personas. Y allí venían gladiadores de diferentes lugares. En esta ocasión venían del norte de África, de Roma, de Grecia, y venían también invitados los senadores de diferentes lugares con todo su séquito para participar de aquel evento, que la gente pues lo disfrutaba, viendo cómo se mataba un gladiador, cómo se mataban entre ellos, entre los gladiadores, ¿no? Siempre había uno que moría, obviamente. Y el gobernador había preparado para ese evento una gran orgía en toda Pompeya y se iba a ofrecer libremente eh, a las prostitutas de toda la ciudad para que la gente, los turistas, todos los que venían a ver ese evento pudieran entonces continuar la fiesta después de ver ese evento, ¿no?, de gladiadores. Y la casa del gobernador, allí en Pompeya, se iba a iluminar esa noche, no con fuego simple, con antorchas, sino con muchos cuerpos de cristianos que iban a ser quemados vivos como una manera de añadir ese evento al gran agasajo que iba a haber esa noche. ¿Y por qué a los cristianos? Bueno, porque los cristianos que había allí en Pompeya, que no eran muchos, ellos ya estaban pregonando en contra de las prácticas inmorales que se veían allí en Pompeya. Y claro, para los dueños de los prostíbulos era una pérdida de dinero, porque mucha gente pues escuchaba a estos cristianos que estaban eh, advirtiendo de los juicios de Dios a esta ciudad tan corrupta y por lo tanto los dueños de los prostíbulos se quejaron al gobernante y entonces el gobernador lo que hizo es mandar a matar a muchos cristianos. Tal es así que después de esa lucha entre gladiadores que iba a haber en ese gran estadio, al final, como broche de oro, el gobernador iba a hacer matar también con leones y leopardos a muchos cristianos allí en ese mismo estadio. ¿Por qué? Porque ellos eran un estorbo para la gente de Pompeya al estar predicando un mensaje de advertencia de Dios
respecto de las prácticas pecaminosas que prevalecían en esa ciudad. Am, de paso, un par de días antes de que ocurriera aquella gran erupción volcánica del volcán Vesubio, ya los pompeyanos habían estado sintiendo algunos movimientos telúricos, había algunos temblores. Ahora, ¿por qué no huyeron? ¿Por qué vivían con tanta confianza allí tan cerca de este volcán? El problema es que ese volcán pues no había erupcionado por centenares de años. Entonces, cuando se construyó la ciudad, pues ese volcán estaba cubierto con muchas plantaciones, era como una montaña verde, y los pompeyanos no imaginaron que en realidad toda esa forestación estaba escondiendo un volcán dormido ahí adentro. Eh, Sin embargo, los cristianos siguieron pregonando de que algo grave iba a ocurrir, que Dios iba a castigar esa ciudad con una erupción volcánica. Los pompeyanos no hicieron caso hasta que aquel día llegó y se produjo esa gran erupción del Vesubio que cubrió la ciudad con un manto de ceniza y de piedra pómez, con una temperatura de aproximadamente 400 grados centígrados que caía sobre los cuerpos de los habitantes. Algunos lograron huir con algunas embarcaciones, otros corriendo, pero la inmensa mayoría de los pompeyanos murieron en aquel triste día, anunciado ya por los cristianos como que Dios iba a tomar serias medidas con esta ciudad tan corrupta y donde, bueno, la gente vivía en forma muy promiscua, pero también eh, había mucha riqueza, había muchos acaudalados allí que se aprovechaban de los esclavos para vivir vidas de lo más, bueno, pecaminosas, ¿no? Compartiendo sus prostíbulos y viviendo pues en una forma que tristemente hicieron de Pompeya una ciudad similar quizás a Sodoma y Gomorra. Ahora, uno se pone a pensar, amigos, cómo es posible que Dios haya tolerado por tanto tiempo a este imperio. Porque pasaron muchos años en que esta gente vivía de esa forma. Yo les invito a que ustedes vayan a YouTube y allí hay diferentes documentales respecto de Pompeya y se van a enterar ustedes de cosas tremendas, ¿no? Cómo vivía esa gente. Hay un documental, voy a ver si quizá después lo comparto aquí en mi Facebook para que ustedes puedan verlo. Y es como una especie de reconstrucción a través de un video especial que hicieron de cómo pudo haber sido aquel desastre provocado por el volcán Vesubio. Dios, sin duda, les tuvo mucha paciencia y como lo vimos en un tema anterior, cuando hablamos acerca de por qué Dios tiene que proceder de una manera tan dura muchas veces contra la raza humana, siempre lo hizo con previa advertencia. Nunca Dios destruyó sin advertir. Y él tenía sus instrumentos en Pompeya para que les hablase a esta gente, les predicara acerca del arrepentimiento y de dejar de vivir de esa manera, en el lujo, en la abundancia, porque había abundancia de comida, había abundancia de todo, pero lo que más abundaba era la promiscuidad sexual, era terrible lo que allí se hacía. Y aquella ceniza volcánica que salió del Vesubio fue fatal porque la inmensa mayoría no logró huir y se calcula que más o menos entre 10, 15 mil personas o más
perecieron aquel 24 de agosto del año 79. Ahora, ¿qué lección podemos aprender de Pompeya? Son muchas las lecciones. Lo cierto es que hubo un juicio para esa gente. Un juicio anunciado por los cristianos que luego eran sacrificados, eran martirizados por causa de lo que ellos estaban anunciando. Y tristemente muchos murieron sin siquiera tener tiempo de arrepentirse, porque aquello fue devastador. En pocos minutos esa explosión provocó un mar de cenizas y de piedra pómez que caía despedida a gran velocidad desde el volcán y bueno, perecieron quemados prácticamente todos los habitantes de Pompeya. Qué triste, ¿no? Y saben, yo me pongo a pensar que lo triste no es morir, lo triste no es perecer. Lo triste es morir sin esperanza, morir sin haber estado preparado, morir sin haberse arrepentido. Eso es lo triste, porque la muerte es un sueño. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el cristiano ve la muerte simplemente como algo pasajero, es un sueño del cual espera despertarse en ocasión de la segunda venida de Cristo. Ya Jesús lo prometió muchas veces, ¿no? Y en el Nuevo Testamento y tanto en el Antiguo también se habla de la resurrección de los hijos de Dios. O sea que para nosotros la muerte es solo un accidente. Pero para aquel que no está preparado para la muerte, eso sí que es trágico, porque le espera la condenación, la muerte definitiva. Y esta gente fue sorprendida en aquella noche por este castigo divino. Durante el día es cuando se produjo entonces lo peor, ¿no? Y ya habían estado disfrutando de aquella gran fiesta, habían estado viendo cómo el gobernador mandaba matar cristianos, cómo morían allí en el estadio, en la boca de las fieras salvajes. Pero al día siguiente Dios le puso un fin a esto. Y cuando ellos menos se lo imaginaban, cuando ya estaban volviendo a comenzar a vivir un nuevo día, el cielo se oscureció por esa gran nube que salió del volcán y lo inesperado ocurrió. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde también los cristianos se están advirtiendo de que algo grande va a pasar. Pero mucha gente sigue entregada al vicio, entregada a la promiscuidad sexual, es entregada a la vida loca, como se dice, desoyendo los mensajes que los cristianos, así como ustedes y yo, estamos pregonando. Y teniendo que soportar muchas veces las burlas de aquellos que no creen en lo que estamos diciendo. En 2 Corintios 5:10, San Pablo dijo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos. Nadie queda libre de ese juicio. Y un juicio del cual no tenemos que tener miedo. Ya una vez hablamos acerca de esto. San Juan dice que en el amor no hay temor. Es decir, cuando amamos a Dios, pues no podemos tener miedo al juicio. Al contrario, tenemos confianza. ¿Por qué? Porque estamos bien con Él. Entonces, cuando tú estás bien en una corte porque no has hecho nada malo, entonces estás tranquilo. Y con Dios pasa igual. Pero aquellos que abusan de la misericordia de Dios y que desoyen sus advertencias, sus mensajes de amor, entonces, eso sí es que tienen que tener miedo. En Mateo capítulo 16, 26 y 27, allí Jesús dijo, ¿qué aprovechará el hombre si guardare todo el mundo, pero perdiere su alma? O sea, en otras palabras, Jesús dice, ¿de qué sirve que el hombre haga planes para progresar y quiera llevar a cabo todo
sus proyectos en la vida y forme familia, y tenga buen trabajo, su buena casa y todo lo demás, pero pierde su alma. ¿De qué sirve haber vivido bien desde cierto punto de vista? Pero cuando se muere sin Dios. Qué triste. Eso es lo preocupante. Morir sin esperanza. Allí en Pompeya, lógicamente tuvo que ser desenterrada la ciudad. No se la desenterró toda todavía, sino una buena parte. Encontraron los arqueólogos muchos cuerpos. Se calcula que unos 1500 cuerpos han sido hallados ahí. Y con el proceso del llenado con el yeso líquido, se logró identificar la forma en que muchos cuerpos estaban allí en el momento de su muerte. Eso lo pueden ver allí en algunos de los tantos documentales que hay en YouTube. Los famosos eh, muertos o personas que estaban allí acostadas, otras sentadas, otras con los brazos levantados, ¿no? Y gracias a llenar esos huecos que quedaron porque era lo que había cubierto la ceniza, la lava, ¿no? Con un llenado de yeso se lograron ver bien la forma en que estaban esos cuerpos, incluso con detalles, ¿no? Los rostros, algunos de ellos se los ve bastante bien, a pesar de que quedaron totalmente destruidos por el intenso calor de aquello que cayó sobre sus cuerpos. Y cuando uno ve esas figuras que se conservan en un museo allí, es triste porque muestran la forma en que ellos estaban sufriendo en esos momentos previos a su muerte, ¿no? En el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes, y allí donde Jesús está, dice luego en este capítulo, hay muchas moradas, ¿no? Y dice Jesús: voy pues a preparar morada para ustedes. O sea, hay moradas ya, pero también dice que fue a preparar moradas, es decir, moradas que ya están reservadas para los que murieron arrepentidos, aquellos que entregaron su corazón antes de morir, porque quizá no tuvieron oportunidad de hacerlo antes. Pero hay otras moradas que Él está preparando para quienes todavía no nos ha llegado el día, cuando cada uno tendrá que haber tomado una decisión. Hasta el día de nuestra muerte, pues la posibilidad de salvarnos ahí está. Para aquella gente, la última oportunidad fue cuando el volcán reventó. ¿Cuántas moradas habría para ellos en el cielo? Quizá para algunos que se alcanzaron a arrepentir, pero para la mayoría estoy seguro que no. Dios no pudo preparar para ellos moradas, porque vivieron como se les antojó, porque vivieron entregados al pecado y porque desoyeron las advertencias que los cristianos estaban dándoles y no prestaron atención a los temblores. Pensaron que era algo pasajero. Sin embargo, ese fue el anuncio previo del Vesubio de que algo grande se venía. Y al pensar en cómo ese volcán estaba cubierto de tal manera con vegetación abundante, escondiendo lo que realmente había ahí detrás de esa vegetación, me pongo a pensar en este mundo. ¿Cuánta vegetación, entre comillas, hay en este mundo que está disfrazando, está escondiendo el pecado, está escondiendo lo que finalmente va a pasar? Y a veces estamos tan enceguecidos con las cosas del mundo que no nos damos cuenta que también hay un volcán. En cualquier momento va a hacer erupción. Y será cuando Jesús regrese. Y aquellos que no han tenido ojos espirituales para poder vislumbrar lo que va a ser eso,
y que en la Biblia se lo describe como un día espantoso y terrible, el día grande de Jehová, dice el Antiguo Testamento. Eso sí que va a ser una tremenda erupción volcánica simbólica, pero no para los que están preparados, porque así como los cristianos en Pompeya, pues huyeron antes de la erupción porque ellos incluso habían visto en sueños la erupción del Vesubio. Entonces antes, obviamente los cristianos huyeron de allí y se salvaron, pero aquellos que habían escuchado el mensaje de advertencia de parte de Dios, tristemente perecieron. Ahora, yo me pregunto, ¿deseamos nosotros que el fin venga? ¿Deseamos que Jesús regrese o estamos cómodos en este mundo a pesar de las cosas horribles que están pasando? Yo creo que algunos dirán, bueno, Señor, sí, alguien me dijo una vez, yo quisiera que Jesús venga, pero que primero me dé tiempito como para que yo me case, forme mi familia, eh, bueno, lleve a cabo todos los planes que tengo para mi futuro, y entonces una vez que yo haga eso, que Jesús venga. Y yo le dije, qué triste esa manera de pensar. Porque en otras palabras le dije a esta persona, tú no tienes deseos de estar con Jesús, ¿no? No, no, en realidad lo amo, decía esta persona. Pero quisiera más bien que primero, pues, me dejara vivir mi vida y después entonces que Él venga. Claro que logró lo que él quería, o lo que esa persona quería, hasta el día de hoy. Pero esa persona anda en cualquier camino, menos en los caminos de Dios. Porque cuando no amamos a Dios de corazón, ¿cómo vamos a desear que Él venga a buscarnos? Imagínate si alguien te dice va a venir un amigo que tú no quieres, ¿no? A visitarte. ¿Qué haces tú? Te agarras la cabeza y dices, oh, va a venir fulano. No. Pero si tú amas a ese amigo de corazón, vas a desear que venga. Y así es con la venida de Cristo, amigos. Si nosotros lo amamos, ¿cómo no vamos a desear ese día? Que si bien para muchos va a ser espantoso y terrible, como dice la Biblia, pero para los cristianos va a ser el día más hermoso, más feliz de sus vidas, porque se van a encontrar con quien ellos amaron toda la vida de corazón. ¿Y cuántos por amar a Dios de todo corazón tuvieron que perecer como aquellos mártires allí en Pompeya? Porque sencillamente, ¿qué hacían? Estaban llamando a la gente al arrepentimiento. Y gracias a tantos mártires cristianos valientes que dieron su vida por Cristo, hoy estamos aquí. A ellos les debemos que todavía hay tolerancia para los cristianos hoy. Pero está profetizado que la persecución se va a desatar antes de la venida de Cristo y una vez más y será la última. Eso está en el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis. Allí ustedes leen un texto que es muy conocido para muchos, donde dice que el dragón, el diablo, se llenó de ira contra el resto de la descendencia de Cristo, de la iglesia de Cristo. ¿Por qué se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra ellos? Porque guardan los mandamientos de Dios, dice San Juan, y tienen la fe de Jesús. Es decir, aquellos que estamos a favor de la ley de Dios y la protegemos y la guardamos por amor, pues esa va a ser la razón por la cual el diablo va a desatar odio contra aquellos que quieran ser fieles a los mandamientos de Dios, tan pisoteados cada vez más en este mundo. Y cuidado con levantar la voz contra los pecados que se están permitiendo practicar abiertamente en este mundo. ¿Y qué decir de los pecados sexuales? ¿Qué decir de la homosexualidad? Cuidado con hablar en contra de eso. Ya en algunos lugares no hay tolerancia. Y no estamos hablando en contra de las personas, porque los cristianos amamos a todos por igual. Debemos hacerlo, debemos amar, aún a nuestros enemigos. Simplemente estamos pregonando en contra de prácticas que Dios no aprueba, por amor a las personas, para que entreguen su vida a Cristo y sean transformadas y sean personas felices, así de simple. Pero cada vez el pecado tiene más permiso en este mundo. Y aquellos que pregonan en contra de esas cosas son mal vistos
considerados fanáticos, considerados extremistas. Triste. Así pasó en Pompeya. Bueno, quiero que leamos algunos otros textos. En Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6. San Pablo allí habla de este tiempo y dice lo siguiente: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen ustedes necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, es decir, sorpresivamente. Que cuando digan, cuidado con esto, cuando digan en el mundo, ¿no?, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre los que pregonan eso, destrucción repentina, como ocurrió en Pompeya, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. O sea, lo que San Pablo dice es esto de que cuando en el mundo por fin se diga, ahora sí hay paz, ahora sí hay seguridad, cuando los gobiernos digan eso, cuidado. San Pablo dice, vendrá sobre esa gente destrucción repentina y no escaparán. Ahora, ¿por qué se están pregonando algo que todos deseamos? Es que, amigos, esa paz y seguridad va a querer implantarse en este mundo a costa de la violación de los mandamientos de Dios. Un día vamos a estudiar ese tema con más profundidad. Pero les adelanto esto nada más, que a expensas de la violación de la ley de Dios se querrá proclamar entonces paz y seguridad, y por eso Dios no va a soportar esa declaración ni ese tipo de determinación política en el mundo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios va a ser pisoteada, y por eso entonces se querrá lograr paz y seguridad sin haber obedecido la voz de Dios. Y San Pablo le dice a los cristianos, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, dice él. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, San Pablo dice, bueno, miren, yo ya les avisé, esto va a pasar antes de la segunda venida de Cristo. Pero ustedes que son hijos de luz, dice, ya saben muy bien que lo que va a ocurrir no es lo que Dios espera. El mundo seguirá en su desdichado camino de la transgresión de la ley de Dios, y así querrán corregir las cosas en este mundo. Y eso Dios no lo va a permitir, obviamente. Dios tiene un límite. Y Dios también está advirtiendo al mundo acerca de las prácticas pecaminosas de las cuales hay que huir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos libres y que nos preparemos para vivir eternamente en la patria celestial. Así de sencillo. Qué mejor invitación a vivir de esa manera, ¿no? Qué hermosa invitación. Y en Efesios 5, 14 al 17, allí San Pablo dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren con diligencia cómo es el comportamiento de ustedes. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien, dice San Pablo, este momento decisivo, porque los días son malos, por lo tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Allí habla de dormirse, ¿no? De vivir dormidos, de estar muertos, porque dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Claro, no se habla de el levantarse de los muertos físicamente, sino, porque eso será cuando Jesús venga, sino en el sentido de la muerte espiritual. O sea, Pablo allí dice, despiértate del sueño espiritual,
en el cual estás metido. Estás muerto espiritualmente si no permites que tu vida sea alumbrada por Cristo. Despiértate. Y entonces podremos tener los ojos espirituales abiertos y podremos entender este tiempo tan crítico que vivimos. Y no solamente saber de que Cristo viene pronto, sino de qué manera nosotros debemos vivir. Por eso dice allí, miren con diligencia cómo es el comportamiento de ustedes, cómo están viviendo. ¿Están preparándose para ese día? ¿O están metidos en los vicios, en las cosas malas del mundo, como estaban los pompeyanos? Este es un tiempo decisivo, dice San Pablo. Los días son malos. Por lo tanto, no seamos, dice él, insensatos, sino sabios. Y el único libro, y no me voy a cansar de repetirlo, que nos puede hacer sabios para la salvación es este libro. No la salvación, obviamente, algo solamente para el futuro, sino vivir hoy. Hoy, con esa seguridad de ser salvos, porque no sabemos qué va a pasar mañana, si tendremos la vida o no. Entonces la salvación es algo que debemos vivir todos los días, es estar seguros. ¿Qué pasaría si alguien te pregunta, ¿estás seguro de que si te murieras ahora de un ataque al corazón sin tiempo de arrepentirse, ¿estás salvo? ¿Estás seguro? Yo quiero que lo respondas en tu conciencia, en tu corazón. Y si estás en paz con Dios, si esta mañana oraste, entregaste tu vida a Él como todos los días lo tenemos que hacer, estás bien con el prójimo, pues si mueres repentinamente, estás salvo, no tengas duda. El diablo quiere sembrar esa duda en nosotros. El diablo quiere que pensemos que no lo vamos a lograr. Es el acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis, ¿no? Continuamente acusando a Dios, de que sus hijos no pueden ser fieles, que sus hijos no merecen la salvación. No tenemos que ser tan pesimistas. Si estamos en paz con Dios en este momento, pues en este momento tú y yo estamos preparados para la salvación. Pero si nuestras cuentas no están arregladas con Él, entonces ahí sí que viene el miedo, ¿no? Por eso San Pablo dice, tenemos que aprovechar bien este tiempo, viviendo con sabiduría, para que estemos en paz, porque Dios no nos exige sacrificios físicos para ganar su favor. Él lo que exige es sacrificio del corazón, de lo que hay aquí. Lo demás es externo. Lo que Dios le valora es lo que pasa dentro, ¿no? Nuestro, y cómo estamos con Él. Quiero leer un texto que está en el Antiguo Testamento, Sofonías capítulo 1, versículos 17 y 18. Ya desde entonces se hablaba de ese gran día que se viene. Allí Dios dice, pondré en conflictos a los hombres y caminarán como ciegos porque pecaron contra mí. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. En el día de la ira del Señor no salvará a la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá toda la tierra. Porque ciertamente todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Yo cuando leí este pasaje esta mañana digo, me parece que le voy a sacar algunas palabras, pensé, ¿no? Para no asustar a mis amigos. Y para no asustarme yo también, si vamos al caso. Pero digo, si Dios lo ha hecho escribir a través del profeta, es para que yo sea sabio y para que yo no tenga miedo y para que yo vea que Dios no anda amortiguando el golpe ni está suavizando las cosas, sino que me está diciendo, mira, esto va a pasar. Pero está hablando de aquellas personas que no aman a Dios, que lo ponen a Dios en último lugar, si es que hay algún lugar para Él, que se acuerdan únicamente cuando las papas queman, como decimos, ¿no? Pero cuando vienen los momentos críticos, como el que estamos viviendo ahora, entonces ahí buscamos desesperadamente a Dios. Por un tiempo, ¿eh? Porque después todo como que vuelve a la anormalidad, porque yo no puedo decir la normalidad, en realidad cuando vivimos lejos de Dios no estamos viviendo en la normalidad, sino en la anormalidad. Tenemos que ser sacudidos por Dios para darnos cuenta de que tenemos que vivir sabiamente.
Y entonces dije, no, voy a escribir tal como dice Sofonías. eh, Algunos textos los escribo para evitar buscarlos ahí en la Biblia, que puede llevar tiempo y no quiero extenderme demasiado, entonces algunos los escribo. Y yo dije, bueno, pues si Dios así lo reveló, lo voy a escribir así, porque así como Dios tiene cosas muy bonitas para presentarnos y decirnos en su palabra, también hay cosas duras, pero no lo hace por odio a la humanidad. Jesús vino para morir por todos, fue tan grande su amor, el amor del Padre que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios no odia a la humanidad, odia el pecado. Entonces, como odia el pecado, a veces tiene que expresarse duramente, porque el pecado solo existe en el ser humano. Y allí habla de cómo va a ser el castigo. Pero Dios no quiere la muerte del que muere, como dice también el profeta Ezequiel. ¿Por qué van a morir? Dijo Dios. Yo quiero la vida de ustedes. Pero tristemente no todos quieren esa vida. Todos quieren la vida que el mundo enseña. Y no se dan cuenta que están disfrutando un corto periodo de vida en la historia de este mundo y se pierden la vida eterna. ¿Qué es este pedacito de historia que estamos viviendo ustedes y yo? Es apenas 1 milímetro o menos en lo que es la eternidad de Dios. Y sin embargo, muchos no tienen la sabiduría como para decir, quiero vivir este pedacito de la historia de este mundo con sabiduría y con felicidad y con libertad, para que cuando Cristo venga yo pueda entonces merecer el regalo de la eternidad sin fin, en un mundo donde no habrá dolor, ni llanto, ni clamor, ni muerte, ni incendios, ni homicidios, ni secuestros, ni drogas, ni vicios. Eso es pensar con sabiduría. Pero Dios a veces tiene que expresarse en forma dura para despertar nuestra conciencia. Quiero, para ir terminando, leerle una historia que alguien me envió hoy allí en Messenger, y dice lo siguiente. Quien comparte esta historia dice, déjame contarte. Asegúrate de leer todo esto hasta el final. Yo casi borro este mensaje, pero fui bendecido cuando llegué al final. Un día, Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás acababa de ir a la tierra y estaba burlándose y riéndose, diciendo, mira, Señor, acabo de apoderarme del mundo, lleno de gente allá abajo, y les tendí una trampa. Usé cebo, que yo sabía que no podrían resistir, y cayeron todos. Y Jesús le preguntó a Satanás, ¿qué vas a hacer con ellos ahora? Y Satanás le dijo, me voy a divertir. Me voy a divertir con ellos. Les enseñaré cómo casarse y divorciarse, cómo odiar y abusar uno del otro. Les voy a enseñar a beber y a fumar, para que se mueran antes de tiempo. Y por supuesto les enseñaré a inventar armas y bombas para que se destruyan entre sí. Haré que las familias se desunan y que no tengan ningún interés en buscar a Dios. Inspiraré a los gobiernos para que apoyen la violación de los 10 mandamientos y que hagan callar a los que quieran ser fieles a Dios. Realmente, dice el diablo, me voy a divertir. Entonces, la historia sigue diciendo que Jesús le pregunta, ¿y qué harás cuando te canses de ellos? El diablo dijo, los mataré. Y lo dijo con una mirada llena de odio, de orgullo. Y entonces el diablo le dice a Jesús, Jesús le pregunta al diablo, ¿cuánto quieres por ellos? Y el diablo le dice, ¿qué? ¿Pero tú quieres esa gente? Ellos son malos, no te obedecen, ellos viven la vida loca, ellos no son buenos, Señor. ¿Por qué los quieres rescatar? ¿Para qué me preguntas cuánto quieres por ellos?
Ellos te van a escupir en tu rostro, Señor. Te maldecirán, te matarán. Tú no puedes amar a esa gente. Y Jesús le preguntó nuevamente, ¿cuánto quieres por ellos? Y el diablo le contesta, está bien, lo que quiero por ellos es toda tu sangre, tus lágrimas y tu vida. Jesús no vaciló y dijo, hecho. Y así fue como él pagó el alto precio. Sin embargo, la historia dice que pocos aceptaron el regalo de la salvación. Dice esta historia más adelante, ¿no es curioso ver lo fácil que es despreciar a Dios y luego preguntarnos por qué el mundo se está yendo a la perdición? ¿No es curioso cómo alguien puede decir creo en Dios y sin embargo seguir a Satanás? ¿No es curioso que muchos se deleitan enviando chistes y vanidades que se rían como pólvora? Pero cuando envías mensajes de Dios a la gente, ¿lo piensas 2 veces antes de compartirlos? ¿No es curioso cómo la gente puede estar más preocupada de lo que piensen los demás sobre ellos en lugar de preocuparse por lo que Dios piensa? En Marcos 8:38 Jesús dijo, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tremendo, ¿no? ¿No nos pasa eso, amigos? A veces somos un poco reacios en reenviar mensajes de Dios a nuestros amigos, a nuestros familiares, pensando que no les va a interesar, se van a burlar. Pero es la misión de ustedes y la mía. Jesús dijo, bienaventurados cuando por mi causa les digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. En otras palabras, Jesús dijo, es una de las bienaventuranzas que ya analizamos vez pasada. Una de ellas es sentirse felices porque nos dicen toda clase de mal contra Cristo. Por eso San Pedro dice que es un honor para los cristianos que se los burle por causa de la predicación del Evangelio, porque el que realmente recibe el golpe es Cristo. Nosotros tan solo somos los medios por los cuales hablamos de su mensaje de amor. Y qué fácil se nos hace, ¿no? Como dice esta historia, transmitir allí en el Facebook o compartir chistes y cosas, bromas, cosas que no tienen sentido. Incluso muchos cristianos comparten asuntos políticos, cosas que tienen que ver con la filosofía de un partido y del otro. Los cristianos, amigos, no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero nuestro partido político lo tiene Cristo. Ese es el verdadero partido justo que va a triunfar por la eternidad. Por eso es triste ver cristianos que se estén deleitando detrás de la corrupción política. Y yo sé que cada uno lo hace porque desea un futuro mejor para este mundo. Pero los cristianos sabemos que cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a pasar? Dice San Pablo. Vendrá destrucción repentina. Ese tipo de manera de pensar tenemos que dejarlo en manos de aquellos que, bueno, no tienen esperanza, no conocen a Jesús y obviamente que piensan así. Y es obvio que tienen que luchar para que haya un gobierno justo. Pero nosotros los cristianos que conocemos la palabra de Dios, sabemos que no hay un futuro feliz para este mundo en ningún país. Que cada vez la corrupción va a avanzar más y más y más porque está predicho y así va a ser. Nosotros tenemos que gastarnos en predicar del reino de Dios, porque hacia allá vamos. Ese es el lugar que nos espera. Y volveremos a esta tierra donde Dios habrá de hacer de este lugar un enorme y maravilloso paraíso para siempre. Esa es nuestra política. Mientras tanto, tenemos que orar, claro que sí. Es orden de Dios allí en la Biblia. Orar por los gobernantes. Orar para que Dios les dé sabiduría y para que traten de hacer las cosas bien. Para que todavía haya, no sé, posibilidades de vivir mejor. Aunque, en el fondo,
sabemos que por más que quieran hacerlo, la influencia del mal es tan grande que aún el que tiene las mejores intenciones no va a lograr hacer lo que solamente Dios va a hacer. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarme en esta reflexión. Que la historia de Pompeya nos deje una meditación en esta oportunidad. Que en esta noche, cuando vayamos a dormir, pensemos en lo que aquello fue y en lo que va a ser cuando Jesús venga. Porque ya no va a ser un lugar, una ciudad que será castigada, sino el mundo entero va a ser destruido totalmente. Isaías capítulo 24 lo dice. Pero no van a ser destruidos aquellos que hoy buscan a Dios de corazón, como ustedes lo están haciendo, si no, no estarían aquí. Vayan a dormir con la confianza de tener las cuentas arregladas con Dios y decirle a Dios: Señor, mira, si algo hice mal hoy día, algo no te gustó de mí, perdóname, quiero dormir en paz. Por si no despierto mañana, Señor, al menos me voy a dormir con la esperanza de que cuando tú vengas, me vas a llamar de la tumba. Así tenemos que ir a dormir todos los días, ¿eh? Y hacer las paces con el prójimo si es que ha habido algún problema también, porque eso es fundamental para estar en paz con Dios. Bueno, mis queridos amigos, vamos a orar para terminar y les pido encarecidamente, no se vayan a dormir esta noche sin pensar en esto, no en el miedo, no en el terror que muchos sienten por las cosas que van a venir y que se están dando rápidamente en la historia de este mundo. Casi todas las semanas hay nuevas noticias y cosas terribles que están pasando. Aquí cerca nuestro, incendios por todos lados. En California, incendios, miles de casas destruidas. En Córdoba, en mi provincia, allí en Argentina, me entero por medio del periódico que puedo ver en Facebook de que hay incendios en la zona de Cosquín, por allá, no muy lejos de mi ciudad. En pleno invierno, allí en Argentina, incendios enormes. Aquí por la sequía, allá por qué. Todos son señales que Dios está mandándonos, permitiéndole al diablo que haga estas cosas, pero a su vez como una advertencia de parte de Dios para que despertemos de nuestra muerte espiritual y busquemos a Dios de corazón antes de que sea demasiado tarde. Y cuántas otras señales, ¿no? Peste ni qué hablar. Pero estamos en los días finales y hoy es el día para hacer nuestras paces con Dios y andar en sus caminos. Voy a leer si tienen ustedes algún pedido especial y saludar a algunos que han entrado después que saludé al principio. Teresita tiene problemas con el internet, espero que se haya solucionado. Aquí dice Nancy Elizabeth, que siempre está conectada, pide oración por su ciudad, por Santiago. Se declaró transmisión comunitaria. Tremendo. Sus hijos, sus nietos y toda su familia. Claro que sí, vamos a orar entonces por ese pedido de Nancy. Remo, mi querido amigo, atento escuchando tus palabras. Me alegro muchísimo, Remo, me alegro mucho. Quiero decirte que eres sabio porque estás escogiendo lo mejor. Alba, un cordial saludo para ella también, qué lindo que está aquí Alba. Judith, gracias por tu saludo. Víctor Hugo, como siempre, saludando a todos, bendiciones para todos, dice él. Oren por esta pandemia que nos azota, claro que sí. Vamos a seguir orando por esta desgracia que no se va y que está causando tanto dolor en este mundo. Vamos a orar también por algunos otros pedidos. Aquí Oscar Mengarda, fenomenales sus palabras, pastor. Bueno, gracias Oscar
Ah, yo tan solo soy un instrumento de Dios y antes de que presente un mensaje, me arrodillo allí en mi cuarto y le pido a Dios que me dé sabiduría y que no sean mis palabras sino las de Él, porque yo puedo equivocarme y pues um, por eso pido la sabiduría divina y oramos antes de dar el tema para que sea Él el maestro y no yo un instrumento débil como lo soy, pero bueno, gracias por esas palabras. Um, y gracias también a Antonieta por sus palabras allí. Bueno, eh, no veo más que estos dos pedidos, pero sé que en el corazón de cada uno de ustedes debe haber alguna necesidad por la cual orar y Dios la conoce, por lo tanto también vamos a poner esos pedidos, ¿no? Pero en manos de Dios. Yo creo que lo más importante en esta ocasión es que le pidamos a Dios que nos ayude a estar en paz con Él. Y, y a tener la valentía de hablar de estas cosas a la gente, aunque haya quienes se vayan a burlar de esto. Siempre los hubo, no nos debe sorprender. Pero también siempre hubo gente sincera, como lo son ustedes, que aprecian estos mensajes de Dios, mensajes de amor. Y pues cuando ustedes escucharon por primera vez estos mensajes, no se burlaron. ¿Por qué? Porque son sinceros de corazón y aman a Dios. Pues hay muchos así como ustedes. Y les tenemos que hablar de estas cosas, porque es lo que trae vida al corazón, es lo que le da valor a la vida que Dios nos ha dado, es lo que le da sentido a nuestra existencia. Sin Dios no somos nada. Así que bueno, vamos a orar por estos pedidos y para que Dios ponga en nuestro corazón el deseo de andar en estos caminos hermosos que Él nos enseña en su palabra. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por la lección que podemos aprender en la historia. Aquella ciudad corrupta, Señor, Pompeya, fue advertida con amor, con firmeza por tantos cristianos de lo que iba a venir. Pero la gente estaba muerta en su vida espiritual, estaba muerta en pecados, la gente estaba divirtiéndose, la gente estaba ciega, pero el Vesubio explotó y no hubo escapatoria para la gran mayoría y murieron. Y muchísimos de ellos, Señor, quizá la mayoría murió sin preparación porque no hubo tiempo ni siquiera de arrepentirse. Pronto vendrá Jesús y no será castigada una ciudad, sino el mundo entero, por la impiedad, por las cosas horribles que están pasando, por la inmoralidad y por tantas cosas que entristecen el corazón de los seres humanos. Para ese día, Señor, ayúdanos a prepararnos. Hoy estás advirtiéndonos a través de tu palabra y lo haces con amor para que nos preparemos, para que vivamos bien esta vida corta que tenemos, de tal manera que cuando Jesús venga, haya una morada para cada uno de nosotros allí en el cielo y podamos vivir por fin eternamente en ese reino maravilloso que Él está preparando. Bendice a mis amigos y pon en ellos el deseo de entregar hoy mismo sus corazones a Jesús, para que puedan ir a dormir en paz y con la seguridad de que pase lo que pase, todos estemos preparados para encontrarnos contigo. Que mañana, al ver la luz de un nuevo día, podamos comenzar nuestras actividades tomados de la mano de Jesús y poder hablar de Él a nuestros amigos, a nuestros familiares, sin vergüenza alguna, porque Él no tuvo vergüenza de pasar todo lo que pasó por amor a nosotros y ser llevado a la cruz. Señor, ayúdanos a que con amor le hablemos a los demás de que se viene un día tremendo. Y también te quiero pedir, Señor, por esta pandemia, para que, si es tu voluntad, pronto se termine. Y mientras tanto, protégenos. Protege a todos nuestros amigos que están aquí. A este pedido de Nancy, por lo que está pasando en Santiago, para que esta llamada de atención tuya pueda ser oída. Y muchas de esas personas, Señor, que están siendo afectadas por esta enfermedad puedan entregar su corazón a Jesús. Y tráele sanidad también a aquellos que están enfermos. También te rogamos por la salud de cada uno de nosotros,
Pedimos para que en todo momento podamos cuidarnos nosotros también. Tengamos la buena voluntad de cuidar nuestro cuerpo para no ser vulnerables a las enfermedades que cada vez aumentan más. Señor, por todos los pedidos que hay ahí en el corazón de cada uno de mis amigos, aún los que están escritos, pedimos que los contestes conforme a tu voluntad. Acompáñanos, Señor, el resto de este día. Tráenos de nuevo el viernes, si es tu voluntad, y que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Él oramos y pedimos todo, y te agradecemos. Amén. Bueno, mis queridos amigos, ha sido un gusto compartir esta historia de lo que aconteció hace tantos años, pero que no deja de ser una historia que despierta nuestras conciencias y nos ayuda a buscar a Dios de corazón en estos días finales de la historia. Que Dios me los bendiga, que Dios les dé paz y que tengan un feliz descanso. Y nos veremos, si es la voluntad de Él, el viernes, ¿sí? Bueno, les mando como siempre un gran abrazo. Hasta pronto.